Leer la prensa, abrir un periódico, poner las noticias en televisión se ha convertido en un paseo por un catálogo de horror. Injusticias, violaciones a derechos humanos, guerras, violencia, desde nuestra esquina hasta el último rincón del mundo. Tanta injusticia podría llevarnos a pensar en el cinismo, podría llevarnos a caer en la inacción. Podríamos simplemente pensar, como dice el tango, que el mundo es y será una porquería, ya lo sé. Y si es una porquería, ¿para qué vamos a hacer algo? ¿Para qué vamos a movernos? Sin embargo, el ver tanta injusticia también puede llevarnos a la acción. También puede llevarnos a asumir nuestras responsabilidades y provocar el cambio. Esto fue lo que hizo Peter Benenson, abogado británico, cuando en 1961 leyó acerca de 2 estudiantes portugueses encarcelados por brindar por la libertad. En lugar de decir qué pena o de pensar que nadie se podía hacer contra los regímenes totalitarios, decidió ponerse en marcha. Decidió comenzar a actuar y crear una campaña por la libertad de los presos y las presas de conciencia en todo el mundo. Esta campaña dio lugar a la que hoy en día es la mayor organización de derechos humanos del mundo, Amnistía Internacional. Peter Benenson era una persona normal, con una vida normal, con su familia, su trabajo, pero que de la indignación logró sacar la energía para cambiar el mundo. Hoy en día, más de 3 millones de personas trabajan o colaboran de alguna manera con Amnistía Internacional, firmando acciones, contribuyendo a sus campañas, difundiendo sus mensajes para garantizar el respeto a los derechos humanos. También en México, Amnistía Internacional fue fruto de la indignación de una persona, doña Alicia Sama, cuyo hijo sufrió la represión del 68, en 1971 dijo que no podía seguir cruzada de brazos y decidió dar un paso adelante y crear la sección mexicana de Amnistía Internacional. Desde entonces, Amnistía Internacional México trabaja por los derechos humanos en México y en el mundo. Los esfuerzos de Amnistía Internacional no se han centrado únicamente en los presos de conciencia, aunque es aquí donde podemos ver muy claramente los éxitos de la organización y del trabajo, de la indignación de las personas en todo el mundo. 50.000 presos de conciencia han sido liberados gracias al trabajo de Amnistía. 7 de ellos han sido galardonados posteriormente con el Premio Nobel en diversas categorías. Pero no nos hemos limitado a los presos de conciencia. Amnistía Internacional ha ido creciendo con el tiempo, llegando a trabajar en más de 100 países y ampliando poco a poco los temas por los que trabajamos. Poco a poco, temas como la libertad de expresión, la justicia internacional, la lucha contra la impunidad, las desapariciones forzadas, han entrado en la agenda de Amnistía Internacional como elementos clave para garantizar los derechos humanos. Los éxitos se han cosechado en ámbitos muy diversos. Por ejemplo, Amnistía Internacional y los millones de personas que la han apoyado han sido decisivos para la adopción de diferentes normas internacionales de protección de derechos humanos. Así, por ejemplo, en 1972 Amnistía Internacional comenzó su primera campaña contra la tortura y en 1984 se adoptó la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. En 1996 comenzamos a trabajar a favor de una Corte Penal Internacional que sirviese para poner fin a la impunidad en los peores crímenes contra la humanidad cometidos en guerras, en dictaduras y que suponían el genocidio o que suponían crímenes masivos contra civiles en distintos países. Hoy en día ya son más de 111 países los que han firmado y reconocen a la Corte Penal Internacional, dando un paso de gigante en la lucha contra la impunidad. Amnistía Internacional y otras organizaciones han logrado el apoyo de más de 1 millón de personas y más de 150 países a un tratado sobre comercio de armas que ayude a regular el comercio de armas en el mundo y evite el descontrol y la proliferación de armas que tanto daño hacen aquí en México y también en Brasil, en Afganistán, en Somalia, en muchos otros países. Todos estos logros han sido posibles gracias a la voluntad y al esfuerzo de todas las personas que nos han apoyado con sus firmas, que nos han apoyado difundiendo los mensajes, que nos han apoyado siendo parte de Amnistía. Es solamente gracias a personas como tú que hemos podido contribuir a cambiar el mundo.
El camino que queda todavía es muy largo, todavía es muy difícil. A día de hoy los gobiernos siguen incumpliendo las promesas hechas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos de derechos humanos. A día de hoy siguen los gobiernos violando los derechos humanos o consintiendo las violaciones de derechos humanos, convirtiendo la falta de respeto a los derechos humanos en uno de los principales problemas que la humanidad debe de afrontar en este nuevo siglo. Pero es ahí donde todavía tenemos mucho trabajo que hacer en ámbitos como, por ejemplo, asegurar que los 2/3 de la población mundial que carece de acceso a la justicia o que la discriminación que sufren las mujeres en todo el mundo sean algún día parte de la historia. Y esto solo lo lograremos gracias al esfuerzo y al trabajo de todas las personas que no hacen de la indignación una excusa para decir no se puede cambiar nada, sino que desde su indignación se mueven, actúan y deciden que si este no es el mundo que sueñan, es hora de cambiarlo.